Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, gracias por su asistencia y gracias por su perseverancia. Por supuesto, gracias por compartir el video y por supuesto, muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Muy bien, esta semana estamos tratando un tema que en verdad es muy interesante y muy importante en el transcurso de nuestra vida en tratándose de Torá. Definimos los conceptos de fe, definimos el concepto de emuná y definimos el concepto de bitajón. Tres palabras muy sinónimas, pero que evidentemente la una y la otra tienen tremenda diferencia, un espacio entre la una y la otra, siendo muy correlacionadas también. Pero es importante que identifiquemos puntualmente fe, emuná, bitajón. Las tres, repito, tienen un mismo sentir, pero cada una tiene su relevante importancia. Israel Casa Integral, les saludamos y bienvenidos a nuestra segunda jornada. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios y vamos a tomar el capítulo 5 en el verso 7, verso 6 en adelante. Primer libro a Corintios, capítulo 5, verso 6, dice esta palabra. Léalo conmigo, por favor. ¿No es vuestra jactancia? ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro tiempo de Pesá, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la convocatoria, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y con la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí esta palabra verdad tiene que ver con el tema de la semana y es la palabra emuná. Dijimos que emuná es el aspecto femenino en el hebreo de la palabra emet o emuná, viene con esa palabra emet que significa verdad. Y mencionamos Juan 8:32 diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres. Ahora, concluimos en nuestra primera jornada que la emuná en principio es también la base fundamental que tenemos en nuestro corazón de saber que nuestro amado Hashem nos sacó de una condición de esclavitud. Tengamos siempre presente este concepto. El permitir que el pueblo de Israel permaneciera durante algunos años, varios años, en esa condición de esclavitud tenía un propósito. Y es porque ahora Adonai se presenta y escucha el clamor de su pueblo. Y entonces, con brazo extendido, con mano fuerte, nos saca de esa condición de esclavitud y nos enseña el proceso de sacrificio del cordero y nos saca además bendecidos, grandemente bendecidos, a recorrer una tierra que no es más que una tierra árida, una tierra desértica. Pero sin embargo, en la tierra desértica que representa tipológicamente la adversidad, la problemática que a diario vivimos, en esa problemática están todas las bendiciones de Adonai. Es decir,
envió el pan del cielo, envió codornices, recuerden, nos entrega los mandamientos o las palabras en Shemot capítulo 20, nos entrega la Torá, nos entrega esa promesa maravillosa de una tierra en la que fluye leche y miel, y durante un recorrido que debería ser realmente de cortas 2 semanas, se convirtió en un recorrido de 40 años. Pero, ¿cuál fue la situación? La situación obedece precisamente a que el pueblo, un pueblo con un corazón y con una voluntad propia, queriendo hacer lo que ellos consideran a su manera, como les parece y cuando les parece, apartados de la obediencia, todavía con el rudimento, posiblemente buena parte de ellos, acostumbrados a vivir en ese concepto de ladrilleros, en ese concepto en su vieja manera de pensar. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, que venimos de un primer nivel, religión, de un segundo nivel en el que nos adentramos más de cerca al estudio de la Biblia, y llegamos a este tercer nivel a escudriñar la Torá, a escudriñar la palabra, a hacer una auditoría? Todavía hoy en el tercer nivel, hablando de Torá, todavía hoy, mis amados, estamos pensando conforme al segundo o al primer nivel. Es decir, cuando dijimos haremos y obedeceremos, no es simplemente un decir, no es un dicho popular, como mencionar un refrán, por favor. Cuando decimos haremos y obedeceremos es porque tenemos una verdadera emuná, porque entendemos el emet, porque entendemos la verdad y porque sabemos que fuimos sacados de nuestra condición de esclavitud a una condición de libertad. Salimos de la condición de oscuridad a una condición de luz. Salimos de una condición de miseria, de opresión, para salir a un campo en el que vemos a todo momento la mano de Adonai obrando a nuestro favor. En este sentido, mis amados hermanos, la palabra nos dice entonces que debemos limpiarnos de esa vieja levadura. Y sobre esto creo que tendríamos que tratar mucho tema. Permítame solamente mencionarlo, hermanos. No podemos en el tercer nivel de ninguna manera continuar con nuestro pensamiento de primero o de segundo nivel. Todavía tenemos esa masa leudada de glotonería, de difamación, de calumnia, de crítica, de murmuración, de ira, de contienda, de pleito. Por favor, hermanos, cuando subimos al tercer nivel, nuestra vida tiene que mostrar verdaderamente un cambio. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, cuando tomaron esa decisión tan extraordinariamente importante en sus vidas, de salir del segundo nivel al tercer nivel en Torah, fueron juzgados, ofendidos por sus propios hermanos del segundo nivel, tal vez difamados, tal vez señalados como mesiánicos, judaizantes y otras cosas? Pero si nosotros no damos la talla, si no damos el nivel de realmente estar en Torah, sino que seguimos con nuestras críticas a la defensiva, en contrapunteo, en crítica y murmuración respecto de los hermanos de otro nivel, pues hermanos, no estamos realmente haciendo nada. Tenemos que limpiarnos pues de la vieja levadura. Fue lo que dimos el texto de lectura hoy en primer libro a Corintios capítulos 6, 7 y 8. ¿Para qué? Para que seamos una nueva masa, para que podamos ahora, mis amados, cubrir atentamente el cumplimiento de las convocatorias en Levítico 23, no como la vieja levadura, sino definitivamente con una levadura limpia, con una levadura de sinceridad y de verdad, donde no tengamos esa malicia del mundo, donde no tengamos esa mala intención o esa mala inclinación que el mundo nos había enseñado. Recordemos que para muchos sabios en el antiguo Israel, uno de los pasajes, si no tal vez el más importante de los pasajes de la Torá, en el que se hace referencia a emuná, repito, a emuná. Entendamos emuná como fe, pero entendamos emuná, repito, como lo vimos ayer, no como una fe meramente intelectual, de sentido común o de razonamiento lógico, sino la emuná como algo que es definitivamente sobrenatural,
que es verdad, que es emet, y por lo tanto así yo lo creo. Entonces los antiguos de Israel consideran que el libro de Génesis, capítulo 15, verso 6, vaya conmigo por favor al texto, vamos a leer. Libro de Bereshit, capítulo 15, esta es una historia maravillosa en la vida de Abraham, ese llamado el hombre, el padre de la fe. En el libro de Génesis, en el capítulo 15 y en el verso 6, leámoslo desde el verso 4. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aquí está hablando ya proféticamente de lo que será la casa de Israel. Inmediatamente el verso 6 dice: y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Esta palabra del verso 6, y creyó y le fue contado por justicia, es decir, que la emuná de Abraham inmediatamente fue a aceptar una promesa que el Eterno le entregaba, que tenía una apariencia un poco extraña, como su descendencia sería como las estrellas de los cielos, inalcanzable, inagotable, incontable mejor. Pero sin embargo, dice que Abraham creyó a esta palabra, a una palabra profética. Y esto lo vemos en algunos de los textos, y vamos a mirar algunos textos en el libro en el pacto renovado en el Brit Hadash. Por ejemplo, la palabra dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien Adonai no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos: a Abraham le fue contada la fe, la emuná, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Esta sería una pregunta muy interesante para que indaguemos y concluyamos. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es muy importante. Hasta aquí Abraham no había sido circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la emuná que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Extraordinario. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchedumbres, de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Maravilloso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Adonai, sino que se fortaleció en la emuná, dándole gloria al Padre, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Maravilloso. ¿Cómo puedes tú pensar por un momento que en un matrimonio en el que ya él tiene una mayoría de edad, en una línea de vejez, tercera edad, su esposa, de la que ya se conocía su incapacidad de dar a luz, recibir una palabra en la que se le dice que así será su descendencia, como las estrellas del cielo, si las pudieras contar? Y sin embargo, él creyó esa palabra. Es decir, cuando yo creo en la palabra de Adonai, lo vimos ayer, recuérdenlo, en el emet, y tengo el discernimiento en mi corazón, el poder del Ruach HaKodesh, para establecer que esa palabra, aunque no tenga sentido lógico, aunque no tenga un sentido racional,
aunque no tenga un sentido intelectual, médico, sino que es la palabra de Adonai, y yo la creo, entonces mi emuná será contada como justicia. Maravilloso. Los sabios antiguos de Israel enseñaron que el fundamento de la emuná es Yirah Hashem, es decir, el temor al nombre de Adonai, al ver quién es Él y lo que implica su llamamiento. Si hemos sido librados de nuestra esclavitud, y cada uno de nosotros, al estar en el estudio de la palabra, hemos sido librados de una condición de pecado, hemos sido liberados de nuestra condición de oscuridad, del viejo hombre, de la iniquidad, de la transgresión, porque ya se pagó un precio en el amor que Adonai tiene para con sus hijos, para con cada uno de nosotros. Entonces es natural que Adonai espere de nosotros que nuestro servicio de amor y nuestra gratitud en obediencia al Padre sea siempre de carácter reverente, es decir, el temor a Adonai. Y el temor a Adonai no es, por supuesto, el miedo. El temor a Adonai aquí lo que nos indica es el honrar su nombre, el entender que su palabra es viva, eficaz y penetrante, el entender que si Adonai lo dice, así será, así es, porque tiene el propósito de la eternidad y el propósito del Emet. Ahora bien, sabemos que al hablar de temor en Adonai, no estaría bien visto por muchos teólogos o muchos estudiosos de la filosofía humanística y de los conceptos de la gracia y otras cosas. Pero cuando extraemos la palabra temor de la emuná, nos quedamos con una fe convencional. Interesantísimo. ¿Lo puedo repetir? Si a la palabra emuná le retiramos la expresión de la palabra temor, nos quedaríamos con una fe, como lo mencionamos ayer, una fe totalmente convencional, práctica, intelectual, razonable. Es decir, que mis sentidos lo pueden entender. Pero dijimos que la emuná llega mucho más allá, porque la emuná toma un sentido de vida que es conforme a la voluntad del Padre. Y cuando yo camino en la emuná conforme a la voluntad del Padre, entonces sé que Él está hablando claramente, porque Él me hablará siempre en emuná, en verdad, en emet. Cuesta mucho, por favor, desde luego. Cuesta mucho para muchos, según su nivel, su nivel espiritual, cuesta mucho creer. Por ejemplo, ¿para cuántos de nosotros, o mejor, para cuántas personas, creo que para quienes estamos en línea no tenemos ningún inconveniente al respecto, pero para cuántas personas que se congregan hoy les cuesta terriblemente entrar al tiempo de reposo? Es decir, aman a Adonai, hay temor para Adonai, pero si hubiese un verdadero y legítimo temor para Adonai, no tendríamos la menor duda que para cada uno de nosotros el día de Shabbat es ese día maravilloso, sobrenatural, porque Yeshua es nuestro día de reposo. Pero todavía hay muchos hermanos en la fe y en la emuná de raíces hebreas, comillas, de Torah, que les cuesta montones entrar sagradamente al tiempo Kadosh del día de reposo. Por muchas razones. Porque no puedo hacerlo, porque tengo otros compromisos, porque hoy es el cumpleaños del amigo, de la amiga, del tío, de la tía, porque tengo una reunión social, porque tengo 50,000 excusas posibles para decir no puedo en este Shabbat, no puedo. Entonces, el temor a Adonai, si lo vemos, si no hay temor a Adonai en la palabra emuná, seguimos en el nivel 2. Es decir, seguimos entendiendo, sí, que Torah es maravilloso, que el Shabbat es maravilloso, pero sencillamente no puedo cumplir con esa norma. No puedo cumplir con ese mandato, por demás uno de los mandamientos. Ahora, otro mandamiento que probablemente nos cueste mucho o les cueste mucho a algunas personas hoy es todavía presentar sus ofrendas o sus diezmos. Y entonces, cuando van por el camino del internet
y navegan en los temas del rabino Google de aquí y el rabino Google de allá y el rabino de aquí y el rabino de allá. Entonces escuchan al uno y escuchan al uno al otro hasta que encuentran alguno o algunos que les van a decir, bueno, es que el tema de los diezmos está abolido. Y entonces decimos, este es el rabino que yo quería escuchar. Yo estaba buscando un rabino que me dijera que evidentemente los diezmos ya fueron abolidos. Y seguramente ese rabino te podrá presentar toda una doctrina sobre abolición de diezmos y probablemente como eso es lo que tus oídos quieren oír, vas a decir, este es el hombre que yo quería escuchar. Por favor, ¿en qué parte? Muéstrenme, por favor, alguien que me pueda mostrar. ¿En qué parte dice que la Torá fue abolida? ¿En qué parte dice que los mandamientos fueron abolidos? ¿En qué parte dice que los diezmos fueron abolidos? ¿En qué parte dice que hoy no hay sanidad ni milagros? ¿En qué parte dice que la mujer no puede predicar? Y yo sé que me van a compartir Corintios y la mujer guarde. Sí, correcto. Pero tienes que entender que si estás leyendo el texto de primera carta a Corintios, entenderás que el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, le está escribiendo una carta personal, en una situación personal, a una congregación en lo personal que estaba sucediendo por una cierta circunstancia irregular dentro de esa quejila. Por lo tanto, le escribió a esa congregación. Pero eso no tiene nada que ver con la casa de Israel, con el cuerpo, me refiero. No es que no tenga nada que ver en el sentido que no, sino en el sentido de que fue directamente para la congregación a Corintios. Entonces, si lo que tú quieres escuchar es que ya hoy no se hace esto y no se hace esto y no se hace esto y tampoco se hace esto y no se hace esto, seguirás buscando en Google y encontrarás, por supuesto, a muchos de estos hombres diciendo cosas bonitas, cosas que tú quieres escuchar, que por supuesto, si las escudriñas a la luz de la Torá, te darás cuenta que no tienen ninguna relevancia, ni ninguna absoluta, jamás ninguna verdadera identidad con la palabra. Entonces, cada quien, mis amados hermanos, cada quien debe reconocer que el temor a Adonai es la obediencia a la Torá, la obediencia a la Biblia, a todo el contexto bíblico, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Jigdalú en Apocalipsis. Por favor, porque es la voluntad de Él, es la voluntad del Padre, y estaremos siempre atentos absolutamente a darle cumplimiento a la palabra de Adonai. El libro de Devarim en el capítulo 5 y el verso 29, Deuteronomio 5:29 nos dice, ¿quién dirá que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, a la gente le encanta escuchar Deuteronomio 28:15, y estas son las bendiciones que el Padre tiene para ti, si escuchas atentamente la voz y le obedeces. Eso me parece maravilloso. Bendito serás, bendito serás, bendito serás, bendito serás, y todas las bendiciones que vienen sobre ti. Pero como eso ya fue abolido, según dicen los rabinos Google, como eso ya fue abolido, entonces, mi amado hermano, no lo tengas presente. Eso no es para ti, porque eso ya fue abolido. Por favor, por favor. Entonces, hay abolición después de la desobediencia y dice, pero si no obedeces atentamente los mandamientos, entonces todas estas maldiciones vendrán para ti. Esas sí fueron abolidas, las primeras no. Es decir, abolimos lo que nos conviene y dejamos, o abolimos lo que no nos conviene mejor, y dejamos presente lo que sí nos conviene. La palabra no es para una interpretación personal, a tu manera, según tu posición o tu pensamiento o tu filosofía o tu humanismo o tu rabino Google de turno, del que tal vez tú ni siquiera sabes de dónde salió ni quién es. Es muy importante, hermanos, que cada vez que tú escuches a una persona a través de estos medios de las redes en internet, las redes virtuales, tú tengas el acercamiento con esas personas. Yo les he invitado, hermanos, quienes me acompañan permanentemente en Torah al Instante, ustedes tienen un VIP directo para con Israel Casa Integral. Es muy importante para nosotros que nos conozcan, que conozcan el ministerio, que conozcan nuestra trayectoria, que conozcan quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos,
Por eso hacemos una reunión cada 3 meses, una reunión de membresía, donde todos los hermanos que se incorporan nuevamente o por primera vez al ministerio van a conocer la visión, la misión, dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, qué autoridad tenemos legalmente dentro de los Estados Unidos como una entidad absolutamente formalmente presentada ante los entes correspondientes, con los permisos legales pertinentes. Por favor, hermanos. Usted escucha tanta gente en internet que no tiene la menor idea de dónde salieron, ni de dónde aparecieron. Pero como dicen lo que tú quieres escuchar, entonces decides y escoges escuchar a ese tipo de personas. Por favor, emuná es emet, y emet es verdad. Y si tú caminas en emuná y en verdad, entonces todas estas bendiciones vendrán para ti. Pero si estás caminando en Google, escuchando lo que te parece, creo que mejor seguiremos leyendo Devarim 28, llegaremos a todas estas maldiciones, vendrán para ti si no obedeces conforme a los misbot y a las ordenanzas que el Eterno nos ha entregado. Libro de Salmos, en el Salmo 33, verso 18 dice: He aquí el ojo de Adonai sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. He aquí el ojo de Adonai sobre los que le temen. Sobre la palabra temer, aquí tiene que ver, repito, con obedecer, obediencia. No con opiniones, ni con lo que a mí me parece. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Tremendo. Mateo 10, 28. Colosenses capítulo 3, verso 22 dice: No sirviendo al ojo con los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Adonai. Por favor, es que la palabra es tan absolutamente clara, legítima, transparente, cristalina, que definitivamente no entiendo de dónde puede haber hoy tanta fábula en estos ministerios de internet, y donde tanta gente lastimosamente cae, y la palabra vale aquí, cae en una red desinformativa, espiritual, porque no hay crecimiento, porque no hay madurez, porque no hay una verdadera emuná. Hay una fe, volvemos al concepto de la fe, de esa fe curiosa, de esa fe intelectual, de esa fe de los sentidos, de lo que quiero oír, de lo que quiero ver, de lo que quiero hablar, de lo que quiero tal vez tocar, de cada uno de los sentidos, pero no hay una verdadera emuná. ¿Por qué Abraham su fe fue contada como justicia? Porque la palabra que el Eterno le estaba dando en ese momento era una palabra totalmente imposible, pero era la palabra de Adonai y la creyó absolutamente. Así es. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 7 dice: Temed a Adonai y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Elohim todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Maravilloso, hermanos. Adorar y honrar a nuestro Padre, sabiendo que Él hará. Él hará. Cuando nosotros llegamos a un nivel, y creo que el Eterno nos ha permitido, junto con mi esposa, nuestros hijos, nos ha permitido subir a un nivel en el que hoy podemos decir: Adonai tiene el control. No nos preocupemos por esta situación, porque Adonai tiene el control. Y yo sé que para quienes amamos a Hashem con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, con nuestro corazón, yo sé que todas las cosas me ayudan para bien. Esto es, para aquellos que conforme a Él, a su buena voluntad, hemos sido llamados. Hemos sido llamados, no hemos sido autollamados. Hemos sido disciplinados, sí. Hemos pasado por prueba y adversidad, sí. Pero en cada una de esas pruebas y adversidades, el Eterno nos ha ido madurando y nos ha ido madurando y nos ha ido madurando y nos ha ido formando y estableciendo en un carácter que no era mi carácter de hace 25 años. Hoy
tengo una madurez en el aspecto espiritual, en el temor a Adonai, que por supuesto 25 años atrás, no sé, de ninguna manera lo podría considerar. Ahora bien, esta palabra que estamos considerando nos habla de la importancia de la palabra emuná en las Sagradas Escrituras. Y la característica esencial aquí, mis amados hermanos, es que no podemos estar rodeados de ídolos o de pensamientos de hombre o de filosofías huecas de hombre, sino que aprendamos a amar la palabra, a vivir la palabra, estudiando la palabra y reconociendo los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los preceptos, que son todos los que el Eterno nos ha entregado para que los cumplamos oportunamente y de esta manera podamos obtener toda su gracia, toda su soberanía sea para con nosotros. Cuando nosotros decimos un amén, entonces allí estamos diciendo que evidentemente por emet y por emuná sabemos que esto es verdad y así se ha de cumplir. El libro de Hebreos, como lo mencionamos ayer, en el capítulo 11 y en el verso 1 nos decía: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mencionamos, mis amados hermanos, que por la gracia de nuestro amado Hashem, nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues es un don de Adonai, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach para buenas obras, las cuales Adonai preparó de antemano para que cada uno de nosotros por la fe podamos cumplir. Ahora, de aquí en adelante, creer o no creer dependerá de tu manera de vivir y de tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Con claridad las Escrituras nos dan el perfil, la línea correcta sobre la cual nosotros debemos caminar. Porque todo aquel, dice la palabra, que invocare el nombre de Adonai será salvo. Pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona puede, estando en una situación crítica, normalmente de salud, económica o cualquier dificultad que sea, pensar: Dios, gracias y Dios, ayúdame? Cuando, ¿qué cercanía tienes para con Dios? Obviamente que la bondad, la misericordia y la gracia del Eterno, Él actúa como solamente Él puede actuar, no soy yo quien para juzgar. Pero es interesante que muchas personas, justo cuando se encuentran en el momento más crítico y difícil de su vida, entonces solicitan a Adonai su ayuda, su protección, su sanidad, su bendición, cuando durante los demás días de su vida lo niegan, lo maltratan, lo ofenden y no tienen ni prestan ni el más mínimo temor. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros o cómo pretenden las gentes llegar a la comunión con el Eterno cuando no hemos tenido ninguna relación con Él? Aquí la palabra nos dice: todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Además os declaro, dice la palabra, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado de que asimismo recibí que Yeshua murió por nuestro pecado conforme a lo que está escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos y a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Adonai.
Primer libro a Corintios, capítulo 15, léalo completo del verso 1 al 9. Así es que cuando entramos a un nivel de humildad y reconocemos que no somos dignos de esa emuná, de esa verdad y de juzgar o sojuzgar lo que el Eterno nos dice, entonces nos daremos cuenta que necesitamos sencillez y humildad para entender lo que realmente es la fe, no desde el punto de vista del hombre, sino la fe desde el punto de vista de la emuná del Emet. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Adonai, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los que han muerto. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo cuanto hagamos como creyentes en este tercer nivel de Torah no es para obtener reconocimiento, rating, publicidad, nombre. Es que todo lo que hacemos en Torah lo hacemos para glorificar y para que toda la gloria y la edificación sea para nuestro amado Adonai. Gracias, hermanos, por ustedes tomarse un tiempo para compartir con nosotros en esta celebración del tiempo de Torah al instante. No es para glorificar a Israel Casa Integral, no es para que el pastor Alfaro tenga mayor rating, no, por favor, esto lo hacemos solamente para que ese remanente escogido que cada día llega uno más, y cada día se incorpora uno más, y cada semana vienen más hermanos y se vinculan con Israel Casa Integral y abren su corazón y pueden decirlo como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hoy que estamos en Torah, wow, hemos descubierto ese tesoro invaluable que buscamos durante tantas ocasiones, porque ahora sé que estoy verdaderamente en emuná. Y ahora sé que la escritura y todo lo que está escrito, ahora lo puedo vivir, ahora lo puedo experimentar, ahora lo puedo entender, acogerme, aguardarlo, estimarlo y entrar a un nivel de obediencia, porque sé que mi Redentor vive, que sé que he puesto los ojos en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió en cruz, fue menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Adonai. Ahora sé por la emuná que se está desarrollando en cada uno de nosotros que definitivamente hay un testimonio vivo, real, auténtico de la resurrección, y que juntamente con él nosotros fuimos llevados a esa condición de cruz, y ahora todos juntos tenemos ese llamamiento a la resurrección. Porque si Él resucitó, nosotros hemos resucitado también con Él. Ahora sé en emuná que ya no puedo tener una mente como la mente que en alguna otra ocasión tenía en la oscuridad, en el pensamiento carnal, en la falsedad, en la mentira, una doble identidad, en asuntos religiosos o filosóficos o sirviendo de manera inapropiada, que no tenía nada que ver verdaderamente con la palabra. Estoy viviendo hoy un tiempo maravilloso de gozo, de alegría, de servir, de ser fiel a la palabra en verdad, con prioridad, con lealtad, con confianza, con seguridad, con sinceridad, con estabilidad, con tranquilidad, con sosiego, con integridad y con la gracia, absolutamente en el shalom que solo Adonai nos puede entregar. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en unos segundos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná. Una empresa de
Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos, y muchísimas gracias por participar en todos los diferentes eventos que preparamos con todo amor aquí desde Israel Casa Integral. Muchísimas gracias. Veamos entonces cómo en este proceso de la emuná ha estado presente desde el primer momento en Bereshit capítulo 1 en adelante, verso 1. Antes de el verso 1 ya existía. Y vimos cómo Moshe fue partícipe precisamente de este momento glorioso de la emuná. Está basado precisamente en el momento en el que Moshe se encuentra allí en el Sinaí. Adonai dijo a Moshe: He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Adonai de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Adonai a Moshe diciendo: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Shemot capítulo 3, versos 13 y 14. Qué maravillosa palabra. Este texto hebreo en hebreo lo hemos pronunciado cuando mencionamos el respectivo parashá en Shemot. Eye asher eye, expresión que comúnmente se traduce como hemos citado, pero cuyo sentido es más bien yo estaré allí y estaré donde quiera que tú estés, y mediante la cual Adonai revela su presencia viviente, su Shekinah, frente a todo lo que suceda a nuestro entorno. Sabemos que el yo soy, yo estaré allí. Siempre se revela, siempre me guarda, siempre me acompaña, siempre me habla, siempre me dirige, y sus atributos están presentes, y Él, en términos de su presencia, es nuestro protector, es nuestro guardador, es nuestra dirección. Vemos que la presencia de Adonai estuvo presente todo tiempo en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob. Y este es el nombre para siempre, y será recordado su nombre para siempre, para siempre, para siempre. Así es que emuná tiene que ver con este principio de la vida de los patriarcas, que recibían la palabra, que recibían y escuchaban directamente de Adonai lo que teníamos que hacer. Es decir, que ese nivel espiritual de nuestros patriarcas, o el nivel más elevado como lo fue el nivel de Moshe, es el nivel más alto al que algún día el Eterno permita nosotros pudiésemos llegar. Escuchar la voz de Adonai, estar atentos a sus ordenanzas, hacer y obedecer conforme a su mandamiento, ordenanza, misbot, precepto. Es importante que reconozcamos que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestra conexión de pacto permanente, que Él ha hecho esa alianza maravillosa con todos nosotros en la casa de Israel, y sabemos que esa relación está vigente hoy y cada día de nuestros días. Lo vivimos. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 16, verso 15. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: Él es el pan que el Señor nos dará para comer. Él es el pan de vida. Y yo tengo la certeza en mi corazón que Él es el pan de vida, que Él es la vid verdadera, como dice la palabra en el libro de Juan, y nosotros los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, mis amados hermanos, la emuná, y hoy me he tomado el tiempo de hablar un poco más a fondo de la palabra emuná, es por consiguiente la manera en que el hijo y la hija de Adonai deciden dedicar su vida al servicio del ministerio. Dispuestos, hermanos, a sacrificar, dispuestos a ofrecer nuestras vidas por el amado. ¿Cuántas gentes hoy anhelan en su corazón prestar su vida para el servicio, para el ministerio? No para que tengamos un nombramiento, hermanos. Es que fuimos un poco mal adoctrinados, por supuesto. Yo considero que un médico requiere una acreditación como médico, su título profesional, su nombramiento profesional. Igual lo requiere un oficial de policía, igual lo requiere un pastor. Sí, hermanos. Pero
El título pastoral no es el que predica, el título pastoral no es el que ministra. El título pastoral es un trámite, es un requerimiento, digamos, académico. Pero hay muchos pastores, se me escapa la palabra, que no tienen ese nombramiento académico, pero sin embargo el Eterno los usa de una manera sobrenatural. Lo importante aquí es la palabra servicio. La palabra servicio es ministerio y la palabra ministerio es cuando estamos dispuestos a entregarlo todo de parte nuestra para servir a nuestro amado Adonai, para servir a nuestro amado Adonai. ¿Cuántas veces hemos tenido que salir en horas de la madrugada, por ejemplo, a tener una situación en una familia, en una circunstancia cualquiera que sea de salud, un accidente, una problemática familiar, etcétera? Y cuántas veces nosotros decimos, no, yo no tendría paciencia para manejar eso. Evidentemente en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Yo he podido compartir con varios hermanos y les he dicho, mira hermano, me gustaría que tomaras un liderazgo en tu país, que empieces a tener una reunión con los hermanos de tu país que hoy están en este proceso de Torah. No hermano, lo siento, pero la verdad es que yo no tengo, hermano, no me siento capaz, yo no tengo la paciencia de poder manejar a las gentes con sus caprichos, con sus opiniones. No me considero apto para esto. Definitivamente ninguno de nosotros era apto para esto. El Eterno es quien tiene que trabajar y moldear y preparar nuestro corazón, nuestra mente, para que seamos transformados y podamos ser aceptos para el ministerio. Y entendiendo la palabra emet, que venimos de la palabra emuná, ahora entendemos que solo por el emet y la emuná podemos ofrecer nuestro corazón para servir debidamente al Padre. Ahora bien, esta palabra emuná está estrechamente relacionada, repito, con la palabra emet, la verdad. De allí que la palabra emet, palabra formada por las letras alef, men y tab, que son la primera, la central y la última del alefato hebreo. Muy importante, esto lo enseñé ya en otra ocasión. Las palabras, lo voy a repetir. La letra alef, estoy hablando de derecha a izquierda. Alef, mem y tab son las palabras que forman la palabra emet. Alef tiene valor numérico 1. Men, que está justo en el centro, tiene el valor numérico 40. Y la palabra tab o la letra tab, la consonante tab, que es la última del alefato hebreo, tiene valor 400. Sumemos 441. 441 es el valor numérico de la palabra emet. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque de esto podemos deducir que es la búsqueda de la voluntad divina para ponerla en práctica. Es decir, que la relación entre emuná y emet fue comprendida por los sabios de Israel como el impulso hacia la obediencia de su palabra, en sus caminos, en sus misbot, en sus ordenanzas. Por eso llamaron Sadik Emet, al justo de la verdad, a todo hombre de Israel dispuesto a obediencia a los mandamientos, se le llamará un Sadik Emet. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, tiene este llamamiento, Sadik Emet? Un servicio, un siervo, un sadik, un justo de la verdad. ¿Alguno de ustedes puede decir, Padre Eterno, dispongo mi corazón hoy para ser un justo de la verdad? Un sadik emet, justo de la verdad. Y justo de la verdad significará un hombre de emuná, un hombre de emuná. Y entonces entenderemos que esta palabra absolutamente verdadera tiene un potencial sobrenatural y nos expresa y nos proyecta de una manera, repito, sobrenatural por encima de la esencia de lo que puede hacer la fe para establecer una verdadera relación íntima, personal, verdadera, duradera, estable para con nuestro amado Adonai, porque ahora entenderemos más que nunca la importancia de nosotros servirle con alegría, con gozo, sin cuestionamientos. Si el Eterno dice, vas a moverte a un lugar, te vas a mover en emet, te vas a mover en emuná, porque tú vas a servir. Y cuando vas a servir con un corazón de sadik emet, un justo de la verdad, entonces cuando caminas como Abraham, como Isaac y como Jacob, o Moshe, o Noé,
o tantos hombres que se movían solamente por el Emet, porque eran Sadik Emet, el Eterno les proveía, el Eterno les guardaba, el Eterno les dirigía, y todo viene por la provisión del Padre. Así es que para llegar a este nivel, hermanos, tenemos que pasar por pruebas y pasar por adversidades, pero sabiendo que en cada una de ellas el Eterno nos está entregando la maravillosa oportunidad de crecer en su ministerio. Por favor, Emet, Emuná, no solamente es ser oidores de la palabra. Necesitamos ser justos ante Adonai, sino, aparte de ser oidores, necesitamos ser hacedores y de esta manera ser justificados, porque ya no somos ese pueblo rebelde, ese pueblo asimilado. Ahora somos casa de Israel, y como somos casa de Israel, entonces ya no creemos en los conceptos teológicos y doctrinales que tal vez en muchas ocasiones nos enseñaron, en los que negaron la Torá, nos negaron los mandamientos, nos negaron un talí, nos negaron a Yeshua, nos negaron tantas cosas, hermanos. Y de una manera tan impresionante creímos todo esto, porque nunca nos tomamos el tiempo de ser un justo para servir a Adonai, de realmente escudriñar la palabra. Nos conformábamos con todo lo que escuchábamos, con todo lo que alguien nos decía, y queríamos tal vez buscar nuestro propio reconocimiento, nuestra propia gloria, y desconocíamos cuántas veces Adonai nos hablaba directamente, desconocíamos cuántas veces un malach, los ángeles del Eterno, estuvieron justo alrededor nuestro librándonos de cuántas circunstancias. Yo creo que voy a tener, hablando de esto ahora mismo, debo tomar notas sobre eso. Perdónenme un momento, por favor. Debo tomar notas sobre este aspecto. Y los invito para que me apoyen y hagamos una semana de un programa todos juntos con su opinión. ¿En cuántas ocasiones un malach, un ángel de Adonai, te ha librado de situaciones? Yo podría comentarles no una, ni dos, ni tres, en tantas ocasiones, aún estando en el primer nivel, en ese primer nivel, en el que caminaba en mis fuerzas, en mi voluntad, en mi egoísmo, en mi vanidad, en mi propio intelecto, en mi propia capacidad. Muchas cosas ocurrieron en mi vida por mis razones de trabajo, el tipo de trabajo que realicé siendo muy joven como detective. Fui pasado por muchas pruebas, adversidades, dificultades, situaciones de muerte, definitivamente críticas. Y en todas ellas, el Emet, la Emuná, estuvo conmigo. ¿Por qué? No porque fuera el más sadik del Emet en aquel tiempo, aunque repito, siempre desde muy niño, aunque no fui un hombre de estar en la misa cada domingo, pero vengo de esa familia, de ese contexto del nivel número 1, pero sin embargo sí tenía en mi corazón desde muy niño siempre orar, y lo hacía en privado y oraba, y recuerdo subir a la montaña haciendo deporte, y llegaba a cierto punto de la montaña muy temprano en la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y recibiendo los primeros rayos del sol, veía esa escena tan maravillosa de los rayos del sol atravesando los árboles, y allí, sin saberlo por la experiencia bíblica, no lo conocía, nunca había abierto una Biblia en mi vida además, pero yo recuerdo levantar mis manos frente a esos rayos del sol que atravesaban los árboles, y sentía esa presencia maravillosa del Padre, y yo oraba e hice peticiones difíciles a mi Padre eterno. Digo difíciles para mí en aquel tiempo pensar que algo así podría pasar. Y todas esas peticiones, hermanos, todas esas peticiones tuvieron respuesta. Todas, tal cual, siendo un niño, muy niño, creyente. Y el Eterno me pasó por todo este proceso, y siempre que estuve frente a la prueba y a la adversidad y a la crisis, el Eterno envió sus malach para protegerme, porque era una ovejita ya elegida, escogida, desde mucho tiempo antes. Desde el vientre de mi madre ya había sido llamado, escogido, seleccionado, pero yo no lo sabía. Y es más, cuando lo supe, cuando mi amado pastor ya en el segundo nivel me dijo, el Eterno te ha escogido para llevar su palabra, yo le dije, pastor, por favor, eso ni lo diga, pues, porque no entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para dónde. No lo entiendo. Pero han pasado 25 años después, tal vez,
Y hoy yo puedo entender que nada sucedió por casualidad, que nada sucedió por accidente, sino el plan perfecto de Adonai. ¿Por qué? Porque Él en su infinita misericordia nos guarda. Y cuando estamos fuera del propósito o frente a la situación crítica, inmediatamente Adonai envía a sus malach para que nos guarden, para que nos protejan y nos libren de alguna situación que pudiese impedir el cumplimiento del llamamiento para el cual hemos sido escogidos. Dice entonces la palabra: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me aliviaste, en cárcel y me libraste, y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Adón, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondió el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los hombres: apartaos de mí, malditos, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, también a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es un texto del libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. ¿Por qué todo esto, mis amados hermanos? Porque cada vez que nosotros, que somos luz, que caminamos en Emet, que caminamos en Emuná, hacemos algo por alguien, no esperando recibir algo a cambio o esperando que alguien nos pida que hagamos algo por esa persona, es porque para Adonai lo estamos haciendo. Por eso, todo cuanto hagamos, hagámoslo siempre, única y exclusivamente para la gloria de nuestro amado Hashem, no para recibir el aplauso y la palmadita y el reconocimiento, sino para saber que ya tenemos un galardón en el cielo con nuestro Padre, mucho más allá, porque ahora nosotros somos luz, porque nuestro Mashiach es luz. Usted recordará que en el tiempo de Shabbat encendemos esa vela de Havdalah que trae las puntas para los 6 días de la semana. ¿Y por qué encendemos esa luz? Me preguntan algunas veces los hermanos. Eso parece un acto religioso. Hermanos, yo no sé cómo tú lo quieras tomar, como un acto religioso. Yo lo quiero tomar como una misbot, como una ordenanza de Adonai, porque Él es luz. Y cuando encendemos esa luz, porque somos luz y Él es luz, entonces lo que estamos pidiendo en ese momento es que el Eterno nos dé su emuná, que nos dé su cobertura, que nos dé su emet diariamente en la vida, cuando caminamos, donde salimos, donde quiera que estemos, que la cobertura del Padre sea con nosotros. Porque afuera tenemos hombres impíos buscando la manera de ser piedra de tropiezo en nuestros caminos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Por eso, mis amados hermanos, apartados de Hashem, nada podemos hacer. Tú puedes ser muy brillante, muy intelectual y tener muchos doctorados posibles, pero apartados de Adonai, nada podemos hacer. Yo recuerdo en alguna ocasión en nuestra congregación, y cierro con esto, un querido hermano, muy preparado, egresado de una muy buena universidad en su país, con títulos y reconocimientos en el área de la economía, la contaduría. Y otro hermano de la congregación que creo que difícilmente pudo haber cursado primero o segundo de primaria. Cuando celebramos que cada año recogemos o tenemos una cuenta mejor de una cooperativa interna dentro de la congregación,
Cada persona ahorra. Siempre invitamos a nuestros hermanos de la congregación. Por favor, hermanos, ahorren. El ahorro es fundamental. Y ellos presentan su ahorro. Y se tiene la cuenta de la cooperativa en uno de los bancos y allí se llevan los ahorros. Y ellos pueden eventualmente de ese mismo ahorro pedir un pequeño crédito, cómo los apoyamos, etc. Recuerdo que cuando llegó el fin de año y se hace la liquidación de todo el inventario de la cooperativa, el saldo, se entregan los dineros a cada uno de los miembros de la cooperativa o de quienes ahorraron. Entonces, recuerdo que aquel muchachito que tal vez no cursó ni primero ni segundo primaria, tenía un ahorro como, no sé, $3,500, creo que algo así fue su retorno de ese año de ahorro. Mientras que aquel hombre con títulos de economía y contaduría no recibió absolutamente nada. Este hombre titulado y gran profesional de una grandiosa universidad se acercó y me dijo: pastor, ¿usted cree que este hermano fulano, usted cree que él me podría prestar una platica, digamos unos $1,500 o $2,000 para poder pasar mi diciembre? Tengo cosas que hacer, tengo un viaje que realizar y necesito presupuesto. Le dije: creo que no, hermano, creo que no, porque él hizo un gran esfuerzo por ahorrar todo ese dinero, porque él desea hacer una inversión en su casa. Por lo tanto, su dinero está comprometido. Pero me extraña, ¿no eres tú acaso el que estudió finanzas? ¿No eres tú acaso el hombre que estudió economía, contaduría y que consideras que eres un gran profesional egresado de una gran universidad? ¿Dónde está toda tu academia? ¿Dónde están todos tus títulos, tus estudios? Aprende de este que simplemente hizo primero, segundo primaria, pero que tiene claro en su corazón lo que significa ahorrar y pensar en una familia. Así es la palabra, hermanos. Así es el ministerio. El ministerio no es un asunto de títulos. El ministerio es una disposición de corazón. El ministerio es una disposición de servir. Y cuando yo tengo mi corazón para servir, porque tengo emuná y tengo emet, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mis amados, llegamos a nuestro punto y hora aquí en Torah al instante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que el tema de emuná vaya. Tenemos mucho tema por tratar, mucho tema por tratar. Tengo un texto con más de 70 páginas sobre emuná que quisiera desarrollarlo. Procuro hacer un resumen de lo que voy leyendo día a día y es lo que quiero compartirles, pero voy procurando en el avance del tema. Shalom, mis amados hermanos, gracias por sus testimonios. Déjenme saber sus testimonios. Ayer ya recibí uno de los testimonios que lo estaré compartiendo antes de cerrar la semana. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Shalom y hasta el día de mañana. Bendiciones para todos. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.